Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este curso sobre el profeta Jeremías. Ya estamos en la clase número 4 y vamos a grabar de la clase número 4 el video número 1. Así que vamos a elevar una oración como siempre hacemos, confiando en Dios, confiando en su misericordia, amándole y pidiendo que Él nos dirija. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Es un tiempo hermoso para nosotros, oh Dios, presentarnos delante de ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos guardes, que nos ayudes. Y sobre todo, Padre eterno, que nos hagas entender el mensaje del profeta Jeremías. Bendice esta clase y todos los que van a tener el privilegio de escucharla. Y gracias una vez más por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gracias a Dios, pues, que hoy estamos acá. Tenemos el privilegio de compartir estas bellas clases. Y quisiera, pues, como siempre, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, darle una más cordial bienvenida. E igualmente, pues, y como siempre lo hacemos, compartimos nuestra diapositiva, ya ahí aparecen nuestros datos que permiten que ustedes puedan tener comunicación activa con nosotros. Y ahí tenemos la diapositiva y mi nombre, Alilio Ortega, mi correo electrónico alien7@gmail.com. Allí pueden enviarme sugerencias, tareas, todo lo relacionado con el curso y preguntas acerca del instituto. E igualmente, pues, para las personas a quienes va a llegar este curso a través de otros medios, la dirección del instituto y los medios que el instituto provea para la revisión de exámenes y tareas. Continuamos, pues, ya les dije, esta es la clase número 4, el video número 1, y vamos a estar en la sección advertencias y exhortaciones a Judá, de los análisis de los capítulos que comprenden del 2 al 7. Hoy iniciaremos con el capítulo 2. Y nos proponemos, pues, en este momento, a leer en nuestra Biblia, una versión que tenemos acá, generada por un programa informático, Jeremías capítulo 2. Y dice así: leemos la versión Reina Valera 1960, aunque podemos escoger cualquier otra versión de la que tenemos disponible en el sistema o de la que usted guste usar, la de su preferencia. En nuestro caso vamos a usar Reina Valera 60 porque es una de las versiones más usadas por la mayoría de las personas y está más disponible en el mercado. Más sin embargo, si quiere usar la nueva versión internacional, que también está usándose con mucha frecuencia, pues lo puede hacer. Dice la palabra de Dios, pues: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiesen sus frutos y su bien.
Pero entrasteis y la contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. E hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, anduvieron tras lo que no aprovechan. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, envía a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tacnes que quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto de haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues que te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda y nunca tuve tras Baal? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria quien la detendrá. Todo lo que a buscar no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallará. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio de ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus príncipes, sus reyes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron a servir y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tu camino. Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes.
no los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su vida se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Hemos leído el capítulo 2 del libro de Jeremías, y aquí se enfoca básicamente, en primer lugar, que la apostasía de Israel es el causante de sus desgracias. Y Dios pues trae a la memoria cuando Israel en los primeros días como nación pues era fiel. Y esto sucedió después del regreso de los espías, cuando Dios tomó la determinación de que la generación que estaba allí, que había pues, se había quejado y había deseado volver a Egipto, pues en esos días, esa generación que padeció allí y se levantó una nueva que en verdad amaba al Señor Dios, ya Moisés en sus últimos días y dejando el mando a Josué en el desierto, y pasando Josué el desierto, muriendo Moisés en las llanuras de Moab, fueron los días del desposorio. Aunque antes, cuando les dio la ley, podían considerarse pues los días del inicio de la nación, esa generación de israelitas era de doble ánimo, era inconstante, era rebelde y desafiaba mucho la autoridad de Yahvé a través de su siervo Moisés. Y esa rebeldía llegó a su clima cuando los espías llegaron con los informes. Esa generación tenía que morir en el desierto para que la nueva generación que iba a entrar sirviera a Yahvé de todo el corazón. Y creció esa generación allí por 40 años y murió la anterior generación. Fueron los días donde esa generación nueva aprendió la fidelidad a la alianza y al Dios de Israel. Y entraron con Josué. Eran los primeros días de los amores, una generación fiel. Pero entrando ellos, pues, la infidelidad de Israel comenzó, no en los días de Josué, porque el libro de Josué aclara que ellos sirvieron a Israel en los días de Josué y en los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, sino que terminado pues ese periodo, se levantó una generación nueva que empezó a tener un acercamiento, un enamoramiento por los cultos cananeos, por los cultos paganos. Y eso es parte de la explicación del proceso idolátrico que está narrando el profeta Jeremías, de cómo esto fue incrustándose en la memoria histórica del pueblo de Israel hasta pues aceptar dentro del territorio israelí el establecimiento de templos y de cultos que son ajenos a la vida religiosa de Israel. Obviamente, había no solamente las razones que tienen que ver con el culto mismo, entre los cuales destaca la sexualidad, sino que también las alianzas políticas con las
naciones de su alrededor fueron las que propulsaron estas cosas. Fíjense que aspectos que destacan en el proceso idolátrico, considerado pues por Yahvé como infidelidad, número uno, ya les había hablado de la atracción por la sexualidad, entre los cultos cananeos, comúnmente eran al aire libre, en templos cercanos o hechos en los bosques, donde se le daba culto a los árboles, porque en ellos simbolizaban pues a la diosa Cera. También se rendía culto a Baal, aunque Baal tiene varios nombres dentro de la religión, dentro de la religión cananea, y Baal podría significar dueño o amo, y podría también ser una especie de título parecido a Adonai, y esto era lo que causaba cierta confusión que llegó a crear el sincretismo religioso, y que tuvo su clima en la discusión en los tiempos del profeta Elías, cuando Elías pues pidió a la gente del pueblo de Israel en el norte que se decidiera si por Yahvé o por Baal. A la cabeza de esta apostasía estaban las clases sociales influyentes, como habíamos comentado en el curso del profeta Isaías. En el oriente se estila pues que son las clases gobernantes las que tienen mejor posición social, y ellos eran en cierta forma el ejemplo que había de seguir el resto del pueblo. Eran mirados como los pastores de ellos. Pero no solamente estaban los que poseían los bienes, los que poseían los medios de producción, sino que también estaba la clase sacerdotal, los profetas y la nobleza. Y sucede que estas clases de importancia comenzaron también a apostatar de la fe, a no importarles pues mucho el sincretismo que se estaba experimentando, y ante esta situación Dios se vio en la necesidad de levantar hombres que hablaran en su nombre para invocar la alianza que Dios había hecho con Israel, y no solamente la alianza, sino las consecuencias finales de la obediencia y desobediencia de la alianza. Otro detalle dentro del proceso idolátrico que se dio eran las alianzas militares con las superpotencias de la época. No solamente había alianzas militares, sino políticas. Se contraían matrimonios entre príncipes de las superpotencias, y de esta manera había como la consolidación de una unión y la solidaridad y respaldo militar de una con respecto a otra. De manera que cuando una nación salía a la guerra, pues la potencia de la época podía respaldarla, o la potencia de la época iba a la nación, iba a hacer la guerra contra alguna nación, pues sus súbditos tributarios, los demás reinos, pues tenían que ayudar en la confrontación. Y esto traía, pues, en cierta forma, la mezcla de las religiones que había en las superpotencias. Y esto fue duramente criticado también. Casos de la historia de Israel que nosotros hemos podido analizar, vemos cómo esto se dio y como algunos reyes con los asirios, pues, quisieron imitar hasta la forma como los templos asirios estaban elegidos para ellos hacerlos de la misma manera. Y estas tres cosas que acabamos de mencionar, pues, son las que ponen de relieve
la apostasía que se vivió con respecto a la introducción del proceso idolátrico en Israel, del que tanto se estaba censurando allí el profeta Jeremías en la lectura que tuvimos. Una de las formas que vamos a encontrar allí, propia de los profetas, es el litigio. El litigio, pues, tiene que ver cuando una persona se presenta a denunciar a otra. En este caso, Yahvé, pues, explica las razones de su denuncia y como juez al mismo tiempo anuncia sus juicios. En primer lugar, hace referencia a la deslealtad. Una deslealtad que ni siquiera se daba entre las naciones paganas. Por eso es que él dice, mira, ¿has notado que esto más allá de Cedar y en las costas de Quitín, eso ni siquiera sucede? Que las naciones que tienen sus dioses no abandonan sus dioses, aunque no son dioses. O sea, las costumbres religiosas arraigadas de los pueblos son tan fuertes porque vienen pasando de una tradición oral a otra y se transmiten de esa manera. Incluso hasta pueden tener escrito, como sucede en las civilizaciones antiguas, pues ellos son más fieles con respecto a sus dioses que la nación de Israel, que teniendo la fe en el Dios verdadero, en el Dios único, en el Dios auténtico, estos pues se ven movidos y atraídos por los cultos idolátricos, y cosa que pues no se veía en las naciones paganas. Es una denuncia que Yahvé hace en comparación. Pues. El fruto de esa infidelidad es el sometimiento de Israel a las invasiones, bien sea egipcias o asirias, antes de que se planteara el dominio babilónico. Y Yahvé dice, ¿acaso Israel no es su esclavo? ¿Acaso el que se metiera con Israel, pues yo iba y lo defendía? Y bueno, hay de aquel que lo hiciera. Y usa la imagen del esclavo y del esclavo nacido en casa y de lo que esto pues tendría como consecuencia. También habla pues de lo que hacen las bestias como la dromedaria y el asna cuando están en su tiempo de celo. Hace una comparación en relación con actitudes. Y estas actitudes pues negativas que había aprendido el pueblo de Israel no favorecían para nada la relación que tenía con su pueblo. Y es interesante ver, porque Dios usa unas imágenes para referirse al comportamiento de la casa de Israel y compara a Dios esta actitud de infidelidad de Israel como una prostitución de la fe. Y de hecho llama a la ciudad de Jerusalén ramera, que es una forma también de hacerlo, para indicar que pues han dejado a su esposo, que es Dios, y se han ido tras otros dioses, que no son dioses, que son vanidad, y se han prostituido con ellos en los cultos celebrados, que además tenían esa naturaleza sensual de la que ya habíamos hablado. Y hemos de hacer notar pues que estas infidelidades de Israel sucedieron pues quizás comenzaron al pasar el tiempo de los ancianos de Josué. Vamos a hacer una especie de escenario imaginario. Tras la muerte pues de esa generación, ellos empezaron a acercarse a los bosques donde se presentaban este tipo
de festines a los dioses y muy elaborados y con mujeres pues con bailes sensuales, y yo creo que de esta forma los israelitas fueron sintiendo ese poder que tenía la atracción sexual, y quizás la forma como ellos percibieron que eran bendecidos los cananeos y con el fruto de su tierra, y pensaron que podían tener un culto a Baal también y a Acera, utilizando pues esa especie de sincretismo que ya empezaba a ganar terreno en la vida de Israel. Y Dios pues, obviamente en la ley de Moisés, esos cultos son enérgicamente censurados. Y algo más pues que trae como consecuencia de todo esto es que esas alianzas con esas naciones al final fracasarán. Lo dice el capítulo 2. Al final esas alianzas con las que Israel pues se metió de lleno en su corazón para evitar pues que otras naciones pudieran venir hacia ella. En este caso estamos hablando de Babilonia. Procurar una alianza con los egipcios, como fue procurada quizás con los asirios, para evitar el avance de Babilonia sobre la casa de Judá, no iba a resultar. Ya Dios estaba determinado que esto iba a ser así a causa del pecado de Israel, de la idolatría y de haberlo dejado. Esto, naturalmente, es el resultado de la desobediencia a la alianza y de haber dejado la ley de Dios. Y continuamos. Y vamos al capítulo 3. Haremos la lectura respectiva al mismo capítulo 3, el libro de Jeremías. Dice así. Dice, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que ella también fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte,
y di, vuélvete, oh Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el honor. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrán al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ellas en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y me dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así preparicasteis, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de ruego de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios en olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová, nuestro Dios, está la salvación. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Hay un oráculo nuevo que le da continuidad al anterior. En el anterior, pues, se expone el pecado de Judá, el proceso de la idolatría, cómo ésta es reforzada, cómo se incluyen las alianzas políticas y militares. Pero ahora Dios introduce, siguiendo la línea del tema de la infidelidad y de la figura del matrimonio, introduce, siguiendo la línea que la ley establece para eso, el drama del repudio. Y con todo y eso, y aunque pudiera no volverla a tomar como esposa, en esta figura poética que está usando el profeta Jeremías, Yahvé decide llamarla de nuevo. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Y a causa del pecado, pues, Él todavía está a la espera de ese arrepentimiento. Y se nota. ¿En qué? En que Dios hace una llamada nostálgica al reino de Israel en el norte, hablando de su pecado, de cómo se prostituía con los cultos debajo de los árboles, o sea, los cultos relativos a Acera y a Baal. Pero en medio de todo esto, y viendo pues que comparativamente, aunque Israel en el norte había pecado y había sido infiel y había fornicado, Judá, emulándola, imitándola, pues, y sabiendo que Dios había castigado
al reino del norte a causa de esos pecados. Pues en el reino de Judá, en los días de Josías, es increíble. Durante las reformas, cuando el noble y gran rey Josías había logrado, pues, que las personas buscaran, exhortando a las personas a buscar a Yahvé de todo corazón, en una buena parte de las personas había fingimiento y un deseo de volver a prostituirse de su fe. Muerto Josías, y pues sucediéndole su hijo, todo lo que había en el corazón de estas personas, esa infidelidad resurgió y la nación se desbocó de nuevo en el pecado. Y Yahvé dice, clamando al reino del norte, dice, vengan, yo los recibo, yo los llamo al arrepentimiento, yo los perdono, pero mantengan una actitud de arrepentimiento. Es como que dice, voy a volver mis ojos a Israel en el norte, y si hay, por favor, personas que desean arrepentirse, vengan, tomaré de sus ciudades, de sus familias, y los traeré a Sion, y les daré pastores que los dirijan conforme a mi corazón. Esta llamada es para crear la reflexión en la gente de Judá, de que Dios está esperando arrepentimiento aún de los del norte que pudiesen venir y reconocer que Yahvé es el único Dios. Y no quiere fijar sus ojos ni su atención por ahora en Judá, porque ha sido muy fiel. Y a ella se le ha anunciado un juicio también. Pero el tema del arrepentimiento está aquí, para que, viendo Judá que Dios es capaz de perdonar al infiel Israel, también es capaz, si hay disposición del corazón, de perdonar a la terquedad de Judá en su pecado. El reconocimiento al final del oráculo provee esperanza para aquellos que están verdaderamente penitentes en su corazón. Aquellos que de todo corazón han decidido que en verdad el Dios de Israel es el único Dios. No tenemos nada que ver con los cultos paganos en su depravación. No podemos poner nuestra mirada en las alianzas, porque solamente Dios es el que sabe. Cuando este reconocimiento hubiera llegado a la vida de Israel, quizás las cosas cambiaron, pero no fue así. Y vamos a leer el capítulo 4, que es el último capítulo de esta clase y este video. Y vamos a buscarlo. Capítulo 4 del profeta Jeremías. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete, y si quitares de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad y en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriará. Es una clara alusión a lo que Dios le había dicho a Abraham, pero está condicionado a la obediencia. Continúa con el tema, pues, sobre el arrepentimiento. Hay una continuidad.
Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitadle el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego se encienda y no hay quien la apague por la maldad de vuestras obras. La circuncisión era el inicio, era el comienzo de la relación de todo varón israelita con la alianza que el propio Yahvé había realizado con su pueblo. Esa circuncisión física era simbólica para apuntar a una circuncisión más importante, que era la del corazón, para que las personas, aquellas cosas que Dios denunciaba como que eran desagradables para él, pues fuesen quitadas del corazón del pueblo. Porque si no, se tenía que cumplir los preceptos de la alianza relacionados con el castigo. Había una alianza concertada desde el inicio de la nación. Dice el verso 5: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad juntos, y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Los primeros avisos sobre la llegada de los invasores babilónicos. El león sube de la espesura y el destructor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Esta imagen del león representa, la hemos visto en las efigies que están en calles de lo que fue Babilonia, e incluso también se ven en Nínive y posiblemente aún puedan ser de origen asirio netamente y asumido por los babilónicos, o sencillamente son de origen babilónico y como Babilonia conquistó Nínive, pues se las colocó allá. Pero esto de que el león sube de la espesura es una clara referencia pues a los leones de las efigies, símbolos pues del dominio babilónico. Por esto, vístanse de lutos, endechen, aúllen, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día de Jehová desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Las clases que dominan, las responsables de guiar al resto del pueblo, pues tendrán terror cuando llegue ese día. Y ciertamente lo tuvieron. Y dije: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. Y aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque somos entregados al despojo. La conquista, la invasión estaba cerca. No había paz. Yahvé nunca los había engañado, les había dicho la verdad. Ellos pensaban en medio de su dolor que Dios los había engañado, quizás los falsos profetas, diciendo: no, tendremos paz. Pero Yahvé ya había anunciado Jesús. Ya él había preparado sus instrumentos de juicio. Y sin embargo, insiste
en una llamada al arrepentimiento. En el verso 14, lava tu corazón, oh Jerusalén, de maldad para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín, o sea, de lo que sucede en la frontera al norte de lo que fue la nación de Israel. Y decida a las naciones, he aquí yo hago, he aquí hacer oír sobre Jerusalén guardias bien de tierras lejanas y lanzarán su voz contra la ciudad de como guardas de campo estuvieron en derredor porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esto es tu maldad, por la cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil en un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del autor de su vida. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, y les diré de ellos. Al estruendo de la gente, de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, subieron a los peñascos, y todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y la pregunta retórica, la podríamos hacer a toda la gente, dice, ¿y dónde quedaron los árboles? ¿Y dónde quedaron las piedras a los que los hijos de Israel le rindieron el culto? ¿Dónde están? Porque un texto del profeta Jeremías que ya hemos leído dice que ellos ofrecieron pues sus devociones al árbol y a la piedra, pero ahora huyeron, y para lo único que están sirviendo los árboles es para ocultarse, y los peñascos para huir de la invasión que viene del norte, descritas en términos escatológicos, con imágenes que vienen pues de este tipo de género, donde se nota pues que hay eventos casi cósmicos para hablar acerca del juicio que Yahvé trae sobre Jerusalén y sobre Judá. Y tú, destruida, ¿qué harás? Verso 30. Aunque te vistas de grana y aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te enganarás, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque vi una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende su mano diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de sus asesinos. Cuando llegó el juicio, llegó también la angustia. Y en medio de la angustia,
Ya no había chance. Yahvé iba a hacer cumplir su palabra. No había vuelta atrás. ¿Cuántos hombres israelitas quizás no clamaron en el momento en que los ejércitos estaban allí, pidiendo el auxilio de Yahvé, el Dios de Israel, pero ya era tarde? El pecado había, pues, desatado el juicio de Dios sobre la ciudad impenitente. El tiempo de la penitencia había pasado. Había llegado el tiempo del juicio, y eso es lo que se está previendo en esta visión. Todavía no hemos llegado a cuando el juicio se ejecute. Todo está en el marco de la visión profética que tiene Jeremías. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y guarde. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. En nombre, pues, del Instituto Bíblico Internacional de Texas, muchas gracias por estar con nosotros. Sean bendecidos.